Hola chicos, continuamos en este segundo día de la semana 18. La actividad se titula ¿Por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Correspondiente al área de personal social. La meta a lograr con esta actividad será plantear argumentos o razones que justifiquen el respeto al espacio personal propio y de los demás. Empecemos leyendo la siguiente historia, titulada Álvaro y Wendy. Álvaro tiene 13 años y se encuentra realizando la limpieza de su casa, tal como se comprometió con sus padres para colaborar durante la cuarentena. De pronto, su hermana Wendy, que tiene 11 años, le coge el cabello y le dice: «Tu cabello está muy largo, a cortarse». «Ya pues, no molestes», le responde Álvaro, un tanto fastidiado, y continúa limpiando los muebles de la casa. Luego de unos 15 minutos, su hermana le vuelve a coger el cabello y le repite: «Tienes que cortarte el cabello». «¿No entiendes? Deja de molestar», le dice Álvaro, enfadado, y agrega: «Si alguien no quiere jugar, no juega. Respeta, pues». «No exageres», replica Wendy. «No quiero jugar, no quiero que me molestes», expresa Álvaro, muy contrariado. En eso llega su papá, quien regresa de haber hecho las compras de la semana. Y luego de saludar a su familia mientras va dejando las cosas en la cocina, dice un poco molesto: «Estamos mal, no respetamos la distancia en los mercados. Y cuando reclamas, las personas creen que estás exagerando». Luego de leer la historia, veamos si los juegos como los de Wendy, que a veces los hacemos también entre familiares o compañeros de clase, son realmente inofensivos. Asimismo, vamos a ver también si incomodarse como Álvaro frente a los juegos de su hermana es una exageración. Para esto, leamos el siguiente texto titulado Emociones y espacio personal. Y dice: la invasión del espacio personal durante la contingencia del COVID-19, que se ve afectado por el ruido, emociones y estímulos de más de un integrante de la familia en confinamiento por un tiempo prolongado, puede originar cambios negativos en la conducta y con ello un posible incremento de violencia familiar en las próximas semanas, advirtieron psicólogos de la Universidad del Valle de México. Millones de personas se encuentran en condiciones de hacinamiento, es decir, que más de 2 personas viven en un cuarto de menos de 12 metros cuadrados. En estas condiciones pueden surgir emociones que dan lugar a conflictos. Se incrementa el estrés, surge miedo, angustia y preocupación, lo que, en consecuencia, podría ocasionar un descontrol emocional y provocar desacuerdos familiares, así como el incremento del maltrato infantil y la violencia familiar. Para mantener el control emocional, las especialistas recomiendan, en primer lugar, limitar información que no sea útil, definir el espacio personal y gestionar los límites, es decir, reconocer lo que nos incomoda o nos genera ese sentimiento negativo para posteriormente tener un diálogo claro y asertivo con los integrantes de la familia y sobre todo tener disposición para escuchar a los demás. En base a lo leído, respondan las siguientes preguntas. ¿Consideras que Wendy
invadió el espacio personal de Álvaro? ¿Por qué? A partir del texto leído, ¿consideras que Álvaro exagera cuando se incomoda con los juegos de su hermana? ¿Por qué? ¿Son inofensivos los juegos como los que Wendy le hace a su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? En el caso de Álvaro y Wendy, se nota que Álvaro se enojó por los juegos de su hermana y que se produjo un conflicto entre ambos. Este tipo de situaciones son comunes en la familia, la mayoría de las cuales se resuelven mediante el diálogo o con la mediación de personas adultas. Sin embargo, en ocasiones nos vemos frente a situaciones que no solo nos incomodan emocionalmente, sino que vulneran nuestros derechos. En estos casos, es importante saber que hay normas y leyes que protegen a las niñas y niños, las cuales exigen el obligatorio respeto a su espacio personal. Ahora, observa la siguiente imagen y responde las preguntas. ¿Consideras que el espacio personal de la niña está en peligro? ¿Por qué? ¿Qué derechos están siendo vulnerados? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? Para responder a la segunda pregunta acerca de los derechos que son vulnerados, van a leer el texto titulado Derechos de las niñas y de los niños. Con esta información ustedes van a poder responder a esa pregunta acerca de qué derechos se vulneran en la imagen. Como habrán notado, aquellos juegos en los que invaden nuestro espacio personal o invadimos el espacio de otras personas afectan la tranquilidad emocional, pues nos incomodan o incomodamos a los demás. Asimismo, generan emociones que alteran la tranquilidad de las personas. Por otro lado, existen situaciones peligrosas para las niñas y niños, las cuales no solo afectan su espacio personal y su tranquilidad emocional, sino que en realidad son acciones violentas que atentan contra su cuerpo, su salud y su vida misma, como vimos en la situación de la imagen propuesta. Para protegerlas y protegerlos de este tipo de acciones, así como para sancionar a quienes las realicen, existen los derechos de las niñas y niños, que el Estado y las autoridades están en la obligación de hacer cumplir. Respondan ahora las siguientes preguntas. Si el padre de Wendy quisiera hacerle comprender por qué no debe afectar el espacio personal de Álvaro, ¿cuál texto le serviría más? ¿Emociones y espacio personal? ¿O derechos de las niñas y niños? ¿Por qué? En cambio, si una persona adulta quiere llevarse con engaños a un niño, ¿cuál texto serviría más para protegerla o protegerlo? ¿Emociones y espacio personal o derechos de las niñas y niños? ¿Por qué? Ustedes pueden volver a leer el contenido de estos dos textos y así responden a estas preguntas. Ya en familia, ustedes comparten con ellos las respuestas que dieron a las preguntas relacionadas con el caso y la imagen. Dialoguen con ellos al respecto. Pidan también a sus familiares que les brinden sus opiniones sobre sus respuestas y mejorar así
el trabajo. Para culminar con la actividad, realizan la reflexión, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Consideras que has logrado la meta? Es decir, ¿has dado argumentos, razones que justifiquen el respeto por el espacio personal propio y el de los demás? ¿Qué aprendizaje has logrado? ¿En qué debes mejorar? A partir de ahora, ¿cómo vas a manejar situaciones en las que afecten tu espacio personal? ¿Qué podrías sugerir en casa para que se respete el espacio personal de todas y todos? Noten, chicos, que estas actividades que se están realizando desde ayer son para aplicarse en nuestra vida cotidiana. Y esta pregunta es muy importante porque ustedes ya saben qué es el espacio personal, cuáles son los tipos de espacio, cómo debemos respetar cada espacio personal de las personas. Ustedes como estudiantes, ¿qué podrían sugerir en casa para que se respete este espacio? Cosa que no se está viendo últimamente. En los mercados la gente se junta, no respeta el espacio de los demás. Y si alguien les dice, toma tu distancia, aléjate, las personas se molestan. No entiende que cada uno de nosotros tenemos un espacio personal, que ese espacio personal no tiene ni debe ser invadido porque nos genera incomodidad. Entonces, en sus manos está, chicos, que contribuyan a que en casa sus familiares respeten este espacio personal de todos y hagan respetar su propio espacio personal. No permiten que alguien invada este espacio.